Cardenal Rainero canta la mesa. El mayor pecado de Judas no fue haber traicionado a Jesús, sino haber dudado de su misericordia. Martes Santo. Dentro de la historia divino-humano de la pasión de Jesús, hay muchas pequeñas historias de hombres y mujeres que han entrado en el radio de su luz o de su sombra. La más trágica de ellas es la de Judas Iscariote. Es uno de los pocos hechos atestiguados con igual relieve por los 4 evangelios y por el resto del Nuevo Testamento. La primitiva comunidad cristiana reflexionó mucho sobre el asunto y nosotros haríamos mal a no hacer lo mismo. Tiene mucho que decirnos. Judas fue elegido desde la primera hora para ser uno de los 12. Al insertar su nombre en la lista de los apóstoles, el evangelista Lucas escribe: Judas Iscariote, que se convirtió en el traidor. Lucas 6:16. Por lo tanto, Judas no había nacido traidor y no lo era en el momento de ser elegido por Jesús. Llegó a serlo. Estaba ante uno de los dramas más sombríos de la libertad humana. ¿Por qué llegó a serlo? En años no lejanos, cuando estaba de moda la tesis del Jesús revolucionario, se trató de dar a su gesto motivaciones ideales. Alguien vio en su sobrenombre de Iscariote una deformación de Sicariote, es decir, perteneciente al grupo de los celotas extremistas que actuaban como sicarios contra los romanos. Otros pensaron que Judas estaba decepcionado por la manera en que Jesús llevaba adelante su idea de reino de Dios y que quería forzarle para que actuara también en el plano político contra los paganos. Los evangelios, las únicas fuentes fiables que tenemos sobre el personaje, hablan de un motivo mucho más a ras de tierra: el dinero. A Judas se le confió la bolsa común del grupo. Como ocasión de la unción de Betania, había protestado contra el despilfarro del perfume precioso derramado por María en los pies de Jesús, no porque le importaran los pobres, hace notar Juan, sino porque era un ladrón, y puesto que tenía la caja, robaba lo que echaban dentro. Juan 12:6. Su propuesta a los jefes de los sacerdotes es explícita: ¿cuánto están dispuestos a darme si se los entrego? Y ellos fijaron 30 siclos de plata. Mateo 26:15. Pero, ¿por qué extrañarse de esta explicación y encontrarla demasiada banal? ¿Acaso no ha sido casi siempre así en la historia, y todavía hoy es así? El dinero no es uno de tantos ídolos, es el ídolo por antonomasia, literalmente. El ídolo de metal fundido. Éxodo 34:17. Y se entiende el por qué. ¿Quién es objetivamente, sino subjetivamente, es decir, en los hechos, no en las intenciones, el verdadero enemigo, el competidor de Dios en este mundo? Satanás. Pero ningún hombre decide servir sin motivo a Satanás. Quien lo hace porque cree obtener de algún modo poder o beneficio temporal. Jesús nos dice claramente quién es en los hechos el otro amo, el antidios. Nadie puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. El dinero es el Dios visible, a diferencia del Dios verdadero que es invisible. El dinero es el antidios porque crea un universo espiritual alternativo. Cambia el objeto a las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Ya no se ponen en Dios, sino en el dinero. Se opera una siniestra inversión de todos los valores. Todo es posible para el que cree, dice la Escritura, Marcos 9:23, pero el mundo dice: todo es posible para quien tiene dinero. Y en cierto nivel todos los hechos parecen darle la razón. El apego al dinero, dice la Escritura,
es la raíz de todos los males. Primera Timoteo 6:10. Detrás de cada mal de nuestra sociedad está el dinero, o al menos está el interés por el dinero. Es el Moloch de la Biblia, memoria, al que se inmolarán jóvenes y niñas. Jeremías 32:35. O el dios azteca, al que había que ofrecer diariamente un cierto número de corazones humanos. ¿Qué hay detrás del comercio de la droga que destruye tantas vidas? Detrás del fenómeno de la mafia y de la camorra, la corrupción política, la fabricación y el comercio de armas, e incluso, cosa que resulta horrible decir, la venta de órganos humanos extirpados a los niños, y la crisis financiera que el mundo ha atravesado, no es debida en buena parte a la detestable codicia de dinero por parte de algunos pocos. Judas empezó sustrayendo algún dinero de la caja común. ¿No dice esto nada a algunos administradores del dinero público? Pero sin pensar en estos modos criminales de acumular dinero, ¿no es ya escandaloso que algunos perciban sueldos y pensiones 100 veces superiores a la de quienes trabajan en sus dependencias y levantan la voz en cuanto se apunta la posibilidad de tener que renunciar a algo de cara a una mayor justicia social? Como todos los ídolos, el dinero es falso y mentiroso. Promete la seguridad y sin embargo la quita. Promete libertad y en cambio la destruye. San Francisco de Asís describe con una severidad inusual en él el final de una persona que vivió solo para aumentar su capital. Se aproxima la muerte. Se hace venir al sacerdote. Este pide al moribundo: ¿quieres el perdón de todos tus pecados? Y él responde: sí. El sacerdote: ¿estás dispuesto a satisfacer los errores cometidos, devolviendo las cosas que has estafado a otros? Y él dice: no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque he dejado todo en manos de mis parientes y amigos. Y así él muere impenitente, y apenas muertos los parientes y amigos dicen entre sí: maldita alma la suya. Podía ganar más y dejárnoslo, y no lo ha hecho. ¿Cuántas veces en estos tiempos hemos tenido que repensar este grito dirigido por Jesús al rico de la parábola que había almacenado bienes sin fin y se sentía seguro para el resto de la vida? Insensato, esta misma noche te pedirán el alma. ¿Y lo has preparado? ¿De quién será? Lucas 12:20. Hombres colocados en puestos de responsabilidad que ya no sabían en qué banco o paraíso fiscal almacenar los ingresos de su corrupción, se encontraron en el banquillo de los imputados o en la celda de una prisión precisamente cuando estaban para decirse a sí mismos: ahora gózate, alma mía. ¿Para quién lo has hecho? ¿Valía la pena? ¿Han hecho realmente el bien a los hijos, a la familia, al partido, si eso era lo que buscaban? ¿O más bien se han arruinado a sí mismos y a los demás? La traición de Judas continúa en la historia y el traicionado es siempre él, Jesús. Judas vendió al jefe, sus imitadores venden su cuerpo, porque los pobres son miembros de Cristo, lo sepan o no. Todo lo que hagan con uno de estos mis hermanos más pequeños me lo han hecho a mí. Mateo 25:40. Pero la traición de Judas no continúa solo en los casos clamorosos que he mencionado. Pensarlo sería cómodo para nosotros, pero no es así. Dejen que piense por un momento al Judas que tengo dentro de mí, al Judas que quizá también ustedes tienen dentro. Se puede traicionar a Jesús también por otros géneros de recompensa que no sean los 30 denarios de plata. Traiciona a Cristo quien traiciona a su esposa o a su marido. Traiciona a Jesús el ministro de Dios infiel a su estado, o quien en lugar de apacentar el rebaño que se le ha confiado, se apacienta a sí mismo. Traiciona a Jesús todo el que traiciona su conciencia. Puedo traicionarlo yo también en este momento, y la cosa me hace temblar. Si mientras predico sobre Judas me preocupo de la aprobación del auditorio,
más que de participar en la inmensa pena del Salvador. Judas tenía un atenuante que yo no tengo. Él no sabía quién era Jesús, lo consideraba solo un hombre justo, no sabía que era el Hijo de Dios como lo sabemos nosotros. En la Pasión, según San Mateo de Bach, hay un detalle que hace estremecer. En el anuncio de la traición de Judas, todos los apóstoles preguntan a Jesús, ¿acaso soy yo, Señor? Sin embargo, antes de escuchar la respuesta de Cristo, anulando toda distancia entre acontecimiento y conmemoración, el compositor inserta una coral que comienza así: soy yo el traidor. Yo debo hacer penitencia. Como todas las corales de esa ópera, expresa los sentimientos del pueblo que escucha. Es una invitación para que también nosotros hagamos nuestra confesión del pecado. El Evangelio describe horrible a Judas. Judas, que lo había traicionado, viendo que Jesús había sido condenado, se arrepintió, devolvió los 30 siclos de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa? Ocúpate tú. Y él, arrojando los siclos en el templo, se alejó y se ahorcó. Mateo 27, 3, 5. Pero no demos un juicio apresurado. Jesús nunca abandonó a Judas, y nadie sabe dónde cayó en el momento en que se lanzó desde el árbol, con la soga al cuello, si en las manos de Satanás o en las de Dios. ¿Quién puede decir lo que pasó en su alma en esos últimos instantes? Amigo, fue la última palabra que le dirigió Jesús y él no podía haberla olvidado. ¿Cómo no podía haber olvidado su mirada? Es cierto que hablando de sus discípulos al Padre, Jesús había dicho de Judas: ninguno de ellos se ha perdido, excepto el hijo de la perdición. Juan 17:12. Pero aquí, como en tantos otros casos, él habla en la perspectiva del tiempo, no en la eternidad. La embargadura del hecho basta por sí sola, sin ser en un fracaso eterno, para explicar la otra tremenda palabra dicha de Judas: mejor hubiera sido para ese hombre no haber nacido. Marcos 14:21. El destino eterno de la criatura es un secreto inviolable de Dios. La Iglesia nos asegura que un hombre o una mujer proclamados santos están en la bienaventuranza eterna, pero de nadie sabe ella misma que esté en el infierno. A lo que debe empujarnos la historia de nuestro hermano Judas es a redimirnos a aquel que perdona gustosamente, arrojarnos también nosotros en los brazos abiertos del crucificado. Lo más grande en el asunto de Judas no es su traición, sino la respuesta que Jesús da. Él sabía bien lo que estaba madurando en el corazón de su discípulo, pero no lo expone. Quiere darle la posibilidad hasta el final de dar marcha atrás. Casi lo protege. Sabe a lo que ha venido, pero no rechaza en el huerto de los olivos su beso helado e incluso lo llama amigo. Mateo 26:50. Igual que buscó el rostro de Pedro tras la negación para darle su perdón, quién sabe cómo habrá buscado también el de Judas en algún momento del Via Crucis. Cuando en la cruz reza: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34, no excluye ciertamente de ello a Judas. ¿Qué haremos pues nosotros? ¿A quién seguiremos? ¿A Judas o a Pedro? Pedro tuvo remordimiento de lo que había hecho, pero también Judas tuvo remordimiento, hasta el punto que gritó: he traicionado sangre inocente, y restituyó los 30 denarios. ¿Dónde está entonces la diferencia? En una sola cosa. Pedro tuvo confianza en la misericordia de Cristo, Judas no. El mayor pecado de Judas no fue haber traicionado a Jesús, sino haber dudado de su misericordia. Si lo hemos imitado, ¿quién más, quién menos en la traición? No lo imitemos en esa falta de confianza suya en el perdón. Existe un sacramento en el que es posible hacer una experiencia segura de la misericordia de Cristo: el sacramento de la reconciliación. Qué bello es este sacramento. Es dulce experimentar a Jesús como Maestro, como Señor, pero aún más dulce experimentarlo como Redentor, como aquel que te saca fuera del abismo, como a Pedro del mar,
que te toca como hizo con el leproso y te dice, lo quiero, queda curado. Mateo 8:3. La confesión nos permite experimentar sobre nosotros lo que la Iglesia canta la noche de Pascua. Oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Jesús sabe hacer de todas las culpas humanas, una vez que nos hemos arrepentido, felices culpas. Culpas que ya no se recuerdan, sino por haber sido ocasión de experiencia de misericordia y de ternura divina. Tengo un deseo de hacerme y hacernos a todos, venerables padres, hermanos y hermanos, que la mañana de Pascua podamos levantarnos y oír resonar en nuestro corazón las palabras de un gran converso de nuestro tiempo. Dios mío, he resucitado y estoy aún contigo. Dormía y estaba tumbado como un muerto en la noche. Dijiste, hágase la luz, y yo me desperté como se lanza un grito. Padre mío, me has generado antes de la aurora. Estoy en tu presencia. Mi corazón está libre y la boca pelada. Cuerpo y espíritu estoy en ayunas. Estoy absuelto de todos los pecados que confesé uno a uno. El anillo nupcial está en mi dedo y mi rostro está limpio. Soy como un ser inocente en la gracia que me has concedido. Este puede hacer de nosotros la Pascua de Cristo.